En esta clase vamos a revisar otro apartado, otros trozos de el texto Los orígenes del totalitarismo de Arendt. ¿Sí? Lo primero y el primer apartado, y un problema, la verdad, que le surge a la autora como consecuencia de pensar y reflexionar respecto a la experiencia que implicó el totalitarismo, es cuestionarse la obviedad, de hecho, y lo que son los derechos humanos. Sí, en el texto ustedes se van a encontrar con la expresión todo el tiempo derechos del hombre, sí, con mayúscula. Bueno, Arendt no era específicamente feminista, aunque algunas de sus ideas sí se toman para trabajar posteriormente en los feminismos, ¿sí? Feminismos de los 60 y sobre todo los feminismos de los años 90. Eh, Sin embargo, Arendt no es una autora feminista, por lo tanto todo el tiempo va a hablar del hombre aludiendo a los seres humanos, ¿sí? Para la autora, el totalitarismo reveló un tremendo problema en los derechos humanos que podemos decirle de hecho perplejidad, dificultad, una suerte de aporía que nos están presentando los derechos humanos. ¿Sí? Bueno, para yo más o menos vislumbremos en qué consiste este problema que ve la autora, acá les pongo una cita del autor Primo Levi, sí, un autor también judío que estuvo en un campo de concentración en Auschwitz y eh, narra su experiencia en lo que se denomina la trilogía de Auschwitz. ¿Sí? Y acá está un trocito de uno de sus tomos que se llama Si esto es un hombre. A mí me parece bastante significativo esta cita. Dice: imaginaos ahora un hombre a quien, además de a sus personas amadas, se le quitan la casa, las costumbres, la ropa, todo, literalmente todo lo que posee. Será un hombre vacío, reducido al sufrimiento y a la necesidad, falto de dignidad y de juicio, porque quien lo ha perdido todo fácilmente le sucede perderse a sí mismo, hasta tal punto que se podrá decidir sin remordimiento su vida o su muerte, prescindiendo de cualquier sentimiento de afinidad humana. En el caso más afortunado, apoyándose meramente en la valoración de su utilidad. ¿Sí? Para mí esta cita es muy reveladora y tiene mucha conexión eh, con lo que nos va a decir Arendt respecto a el problema de los derechos humanos. ¿Sí? Y esto tiene que ver con lo que nosotros revisamos en la clase introductoria respecto a la noción o la definición, a la noción de hombre con mayúscula, ¿sí? A esta definición universal que se trata de proponer respecto al ser humano y que se reduce a esta palabra hombre, ¿sí? Em, y esta noción se supone que los derechos humanos nos remiten a los seres humanos en general, nos remiten a una definición de ser humano, a un ser humano que no está geolocalizado, que no está o no posee una cultura en específico. ¿Sí? Los derechos humanos no dependen de una cultura, no dependen de un Estado, no dependen de una política en particular, sino que todos los seres humanos poseemos derechos humanos simplemente por el hecho de ser seres humanos. ¿Sí? Por lo tanto, la noción, la expresión derecho humano nos remite a la generalidad de nuestra existencia. ¿Sí? Yo poseo seres humanos no por mi nombre, no por mi condición social, no por mi orientación sexual, no por el estado en el que nací, por mi nacionalidad, ni por mi cultura, ni por el sexo al que pertenezco, en fin, por ninguna de esas condiciones es que yo poseo derechos humanos. Yo poseo derechos humanos por el hecho de ser humana. Y no sé si ustedes se dan cuenta de ese detalle, porque el derecho humano nos remite necesariamente a la generalidad, a los seres humanos completamente descarnados. El gran problema es que los seres humanos jamás existimos en términos generales. Los seres humanos cuando existimos, cuando somos seres humanos, existimos en pura particularidad. No sé si ustedes en alguna ocasión en sus vidas han visto un ser humano en general, ¿sí?
un ser humano, simplemente un ser humano. Traten de hacer el ejercicio y se van a dar cuenta que eso no existe. No tiene lugar en el mundo, no tiene existencia. Los seres humanos que nosotros nos conocemos, ¿sí? Poseen un color de pelo, poseen características físicas, poseen un cuerpo, envejecen, surgen, nacen en una cultura, eh, son seres sexuados, eh, son seres de hecho que viven en una localidad en específico, ¿sí? Por lo tanto, su existencia es particular y posee una identidad. Los seres humanos nunca existimos en términos generales y sin embargo los derechos humanos nos remiten constantemente a la humanidad en general, a una suerte de definición universal de lo que seríamos los seres humanos, ¿sí? El gran problema, dice Arendt, es que, y reconoce Arendt en este caso, es que cuando nosotros pensamos en los seres humanos en general, ¿sí? En estos casos, de hecho, que nosotros vemos acá, acá existen seres humanos en general. ¿Sí? Estas personas acá que son refugiados, que están tratando de ingresar a Europa, de hecho, son seres humanos, ¿sí? Son seres humanos y se supone que en su calidad de seres humanos y porque son seres humanos, se les debería proteger sus derechos, ¿sí? Sin embargo, extrañamente, lo que ocurre es a la inversa. Estas personas son vulneradas al momento en que abandonan su territorio de origen, abandonan el Estado, ¿sí? Donde se supone que sus derechos ciudadanos, ¿sí? Están siendo protegidos, y en el momento en que abandonan sus estados y pasan simplemente a poseer derechos humanos, ¿sí? No el derecho que les otorga un Estado en particular, resulta que parece que en este momento en que los seres humanos solamente poseen derechos humanos, eh, al parecer eh, no nos remitirían o no nos parecería que esa persona que tengo enfrente merecería que respetara sus derechos. Es una cuestión bastante extraña, dice Arendt, que en el momento en el que más uno necesita que se protejan sus derechos humanos, que es cuando uno está fuera del estado de origen, el estado que se supone que uno debería protegerlo, o incluso cuando es el mismo estado el que vulnera los derechos de las personas, ¿sí? En esos dos momentos en que se supone que nuestros derechos humanos deberían surgir, ¿sí? Y nosotros deberíamos tratar de proteger los derechos humanos de las demás personas, resulta que justo en ese momento los derechos humanos no son protegidos. Y las personas que al parecer nos parecen seres humanos en general, las personas que solamente son protegidas por sus derechos humanos y por ningún otro tipo de derecho, terminan siendo vulneradas en sus derechos humanos, ¿sí? Al parecer, esta idea de que realmente los seres humanos poseamos una suerte de derecho que nos protege por el solo hecho de ser humanos y no por el lugar en que vivimos es una ilusión, ¿sí? Sería algo no real, sería una idea que contrasta completamente con la realidad, ¿sí? Bueno, estos ejemplos nos lo muestran, de hecho, estas fotografías que podemos ver, sí, que son el caso de refugiados tratando de cruzar hacia Europa. Les voy a poner un ejemplo un poco más gráfico, ¿sí? Eh, un caso muy, muy especial que quizás ustedes lo han visto en alguna reportaje o algo así, en una fotografía en redes sociales o algo por el estilo. Y es el caso de la ciudad de Melilla. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí hay dos localidades en esta zona, que es el hecho del norte de África. Uno pensaría que estas dos localidades, Melilla, que está ubicada acá, y Ceuta, que está ubicada aquí, serían territorio marroquí, pero en realidad no, son enclaves españoles. ¿Sí? Ceuta y Melilla son enclaves españoles, están ubicados en el norte de África. ¿Sí? Bueno, en la ciudad de Melilla, específicamente acá, ¿sí? Existe una valla, ¿sí? Esta valla que nosotros podemos ver acá y quizás la hayamos revisado o la hayamos visto en algunas redes sociales. Esta foto es bien vergonzosa, de hecho, sí. Hay muchas personas en Melilla que se avergüenzan de esta fotografía. Esta valla es una valla que separa
lo que es Melilla, una ciudad española, es decir, una ciudad europea, de el resto de Marruecos y también del resto de África. Finalmente, ustedes, me imagino, podrán entender lo que implica tener una ciudad europea, ¿sí? En un lugar donde hay muchas personas tratando de llegar a Europa, de buscar refugio en Europa, ¿sí? Bueno, en la ciudad de Melilla, que es la que podemos ver acá, se ubica para evitar que pasen y crucen refugiados, ¿sí? Al territorio español y también a lo que es la Unión Europea. Se ha instalado esta valla que nosotros veíamos en esta fotografía, una valla gigante, de hecho que es la que podemos ver acá como en este mapa, ¿sí? Para evitar, como tal como les decía, que los refugiados puedan cruzar a territorio español o a territorio europeo, ¿sí? En este mapa podemos ver Melilla es territorio español, ¿sí? Aquí podemos ver esto que está en color verde acá es territorio marroquí. Y acá en la línea rojita que vemos acá están ubicadas dos vallas, ¿sí? Una valla aquí, que es la que está más pegadita a lo que es el territorio español, y una segunda valla, es decir, hay muchos esfuerzos puestos acá para que los refugiados no puedan cruzar al territorio europeo y al territorio español, ¿sí? Muchos recursos ya está bastante custodiada, de hecho. Eh, y lo que vemos acá en color clarito, ¿sí? Color como crema, eh, es lo que vamos a llamar territorio neutral. ¿En qué consiste el territorio neutral? Acá rige el derecho español, ¿sí? Aquí la ley española, incluso la policía española es la que regula la ley en este lugar, ¿sí? Hace que se cumpla la ley. En este territorio que nosotros vemos en color verde es la policía marroquí, ¿sí? Quien resguarda incluso esta zona de la valla. Y este territorio se declara y se ha declarado como territorio neutral, es decir, donde no rige ni derecho español ni derecho marroquí. Si no rige ninguno de los dos derechos, lo que debería existir acá, ¿sí? No de ningún derecho ciudadano, sino las personas que están en este espacio deberían solamente estar protegidos por sus derechos humanos. ¿Sí? Este es un territorio, un terreno neutral, donde podemos darnos cuenta que no hay ningún derecho ciudadano protegiendo a las personas, ¿sí? Sino específicamente derechos humanos. Debería, en teoría, al menos ocurrir así. No sé si me van siguiendo en la idea que les estoy presentando. ¿Sí? Sin embargo, lo que ocurre, de aquí les muestro la valla en un esquema más cercano, ¿sí? Lo que ocurre, compañeras y compañeros, es que en este espacio que está acá, que se supone que es un espacio neutral, ¿sí? Es un espacio realmente de vacío legal, donde las personas no tienen ningún tipo de derecho. De hecho, la policía que opera en esta zona es la policía marroquí. Las personas o los refugiados que tratan de saltar esta valla y llegar hasta este espacio, ¿sí? Son sacados de estas alambradas incluso. Hay personas que han muerto cortados en estos rollos de cuchillos, ¿sí? Que aparecen acá para evitar que las personas salten. Eh, las personas que quedan atrapadas en esta zona son sacados de este lugar por la policía marroquí, quienes la verdad no tienen ningún miramiento, ¿sí? En golpear, en castigar a las personas que están ubicadas en esta zona. ¿Por qué les muestro este ejemplo? ¿Sí? Para que realmente nos demos cuenta que en la práctica nosotros nos movemos cotidianamente pensando que existe algo así como derecho humano, pero cuando nos vemos enfrentados a situaciones donde realmente nosotros deberíamos estar protegidos por nuestros derechos humanos, lo que ocurre es que no hay nada que nos proteja ni nadie que nos proteja. Y esto es lo que ocurre a las personas, a los refugiados que tratan de cruzar desde África hacia Europa y que quedan atrapados en este territorio supuestamente neutral. ¿Sí? No hay nadie que los proteja, nadie que vele realmente por sus vidas. eh, y bueno, la verdad es que este territorio neutral se presta principalmente para
mostrar la carencia de derechos que tienen los individuos que quedan en este territorio. Es un espacio de son unos metros simplemente, ¿sí? Pero es unos metros donde las personas que están en ese espacio realmente no tienen derechos. Y es muy llamativo eso, ¿sí? Lo que quiero decirles con esto es que nosotros, por mucho que confiemos en que existe algo así como derechos humanos, en la práctica, cuando nos vemos en instancias donde lo único que poseemos son nuestros derechos humanos, se ha mostrado y la historia nos ha mostrado que los derechos humanos son altamente vulnerables y vulnerados. Sí, lo mismo ocurre, bueno, en Chile durante el estallido social, sí, post 18 de octubre, con las constantes violaciones a los derechos humanos que existieron. Uno se supone y uno reclama porque reconoce que el derecho humano es algo obvio. En la práctica nos damos cuenta que los derechos humanos son altamente vulnerables y altamente vulnerados. Y ese es el problema que ve Arendt, ¿sí? Para Arendt, cuando nosotros somos o nos presentamos al mundo como solamente humanos, como personas que no poseen una nacionalidad ni un Estado que trate de resguardar sus derechos, existe una muy alta probabilidad de que nuestros derechos sean vulnerados. Porque en realidad, según Arendt, nosotros nunca somos seres humanos en general. Y hay un error, al parecer, un error en la percepción y en la construcción de los derechos humanos, el hecho de creer que realmente podemos pensar a un ser humano en general, no arraigado en una cultura en específico. ¿Sí? Porque cuando nosotros vemos seres humanos en general, como en este caso, una persona que parece que no tuviese ningún tipo de identidad, ningún nombre, no tiene rasgos pertenecientes incluso a ninguna cultura y tampoco tiene nombre, solamente es un número. Este es un ser humano que podríamos llamar lo más cercano a un ser humano en general. Pero resulta que este ser humano en general que poseemos enfrente eh, no conmovió, ¿sí? A las personas, no conmovió a las SS, no conmovió a la Gestapo, no conmovió al pueblo alemán de tal manera que se le reconociera como un ser humano. Cuando las personas son apartadas de su territorio, cuando las personas son apartadas de su identidad y son apartadas de sus particularidades, cuando las personas incluso son apartadas del Estado que se supone que tiene que garantizar sus derechos ciudadanos, sí, parece que no nos combina estas personas como si fuesen humanos realmente. Y por lo tanto, los derechos humanos en los que tanto confiamos, en su base tienen un problema que están justificados en la generalidad, en una definición, y resulta que los seres humanos en realidad somos seres humanos necesitamos poseer una identidad, que necesitamos pertenecer porque nuestra existencia se da en la particularidad y no se da en la generalidad. Y cuando estamos en esta generalidad, nuestra humanidad no evoca ningún tipo de respeto y en la práctica no hay instancias que puedan proteger efectivamente nuestros derechos humanos.